Bien, conversamos unos minutos con Milagro Funes, la estoy saludando, gracias Milagro por venir. No, gracias por invitarme. Bienvenida acá al estudio de Golcable. El otro día vi en las redes sociales alguna publicación tuya sobre Soberana, hace bastante, un mes y medio, dos atrás quizás. Lo primero lo relacioné con la vacuna cubana, que se llama así, Soberana, pero después me di cuenta que no, que era otra cosa, y me agarró la curiosidad, ¿no? La curiosidad del periodista. Por eso te invitamos y queremos que nos cuentes un poquito qué es Soberana, esto que es muy nuevito, hace muy poquito que arrancó, tengo idea, ¿no? Sí, nace en plena pandemia, es cuando empezamos a charlar y a reorganizar un poco. Soberana es un movimiento, una organización de la izquierda que nace en este contexto mundial de crisis de guerra, de crisis económica, de COVID, sobre todas las cosas, y teniendo en cuenta todas nuestras experiencias previas y esta actualidad del mundo y del país, es que decidimos crear una organización que contenga las mejores experiencias de todo lo que hemos vivido y también las experiencias mundiales y las experiencias de Latinoamérica, relacionándonos hoy con las mejores experiencias que están naciendo en Latinoamérica, como Chile, por ejemplo. Sí. Nace un poco de ahí, de volver a reforzar nuestras convicciones y de crear proyectos políticos y proyectos de país que contengan todos los ejes que nos parecen súper importantes abordar para crear mejores situaciones de vida. Por lo que me contás, no es solamente una organización que enfoque a lo político, sino también a lo humano. Sí, te decía que hay esta frase que dice, la cabeza piensa donde los pies pisan. Y para mí nuestra organización tiene que ver con eso, con que nosotros creamos un proyecto político de nuestras experiencias de vida y de las personas que nos rodean y donde caminamos, en los barrios, en las organizaciones feministas, porque somos estudiantes, somos trabajadores, somos madres y padres, que vivimos en la sociedad que vive todo el mundo y que nos relacionamos en la misma sociedad y que tenemos los mismos problemas y que tratamos de organizarnos con otras personas que tienen estas problemáticas, algunas personas que las sufren mucho más que incluso que hasta nosotros, y tratamos de trabajar ahí, en la realidad básicamente, ¿no? Porque creo que la política tiene que trabajar desde ahí, desde lo que el vecino y la vecina común viven todos los días en el cotidiano, y no pensar, quizás a veces la política o los políticos tienden a trabajar problemáticas que no afectan al vecino de a pie, y que es como que son pequeñas problemáticas que están dando vuelta, que están buenas abordarlas, pero hay muchas otras que son mucho más profundas y mucho más importantes de solucionar en el hoy para mañana. Sí, totalmente de acuerdo. Una organización de izquierda que involucra obviamente a Vamos y algunas otras izquierdas, ¿puede ser o no? Hablamos que siempre que la izquierda es difícil, la izquierda unida como también la derecha, ¿no? Lo dijiste el otro día. Soberana contiene a un sector de Vamos, pero también se sumaron muchos militantes que habían dejado de militar hacía un tiempo por sus contextos personales o políticos o de sus organizaciones, que deciden volver a apostar a construir otro proyecto político que sea más integral. Sí, nos relacionamos y articulamos con muchas otras organizaciones de izquierda, pero por ahora, y esperemos que Soberana crezca y que muchos aposten a seguir construyendo otro proyecto, por ahora somos solo eso, que es enorme, que es un montón. Este fin de semana tuvimos el 9, tuvimos un plenario nacional donde nos encontramos de todo el país y éramos muchos militantes que después de una pandemia volver a encontrarnos es súper importante.
No, ¿y qué se habla en un plenario nacional? ¿De qué se habla en un plenario? Eso me llama, me da mucha curiosidad también. Para nosotros los plenarios son como, es como el mayor lugar donde tomamos todas las definiciones políticas. Ajá, Este plenario fue el plenario fundacional de Soberana, entonces en este plenario discutimos un poco de coyuntura nacional, mundial, cómo está parado el mundo y el país. Pero también discutimos cómo cómo se estructura la organización y cuáles son nuestra línea política, nuestro programa ujú. a trabajar. Obviamente está encarado básicamente en lo humano, por lo que me contás, ¿no? Sí, sí, sobre todo. Elaboramos mucho. eh, las definiciones de este plenario fueron trabajar desde el feminismo, desde lo popular, en los barrios, trabajar el ambientalismo, que es un Sí, tema que hoy es súper importante sí, que claro que empecemos sí. a abordar y que profundicemos en eso. Eh, y después los ejes que empezamos a desarrollar desde la economía popular, el trabajo con las compañeras en los barrios, en los merenderos, en los comedores, el trabajo con los trabajadores, los docentes. Viene, tratamos de ser un espacio que integre todas las problemáticas y tener en cuenta todas las problemáticas y abordarlas. Bueno, a diferencia de otros movimientos políticos que yo veo que aparecen en las elecciones a repartir boletas nada más, ustedes se caracterizan por eso, por trabajar con la gente en el territorio, ¿no? Hemos hecho nota con el roperito, con un montón de cosas que ustedes hacen con la gente y para la gente. ¿Cómo ves la situación de San Andrés de Giles hoy? Creo que la situación de San Andrés Giles no escapa para nada a la situación nacional. No. Lo que veo es que la situación económica, sobre todo, está cada vez peor. Y yo no soy una gran analista de la economía, Ujú. pero lo veo tan simple en las situaciones cotidianas de ir a comprar pan a la verdulería, a la carnicería, los pañales para el nene, como que todo aumenta y lo que no aumenta son los sueldos y que nada, nunca te alcanza y llegar a fin de mes es cada vez peor. Por un lado. Por el otro, hay una problemática que venimos abordando y que estamos pensando una propuesta, que es el tema de la vivienda, que Sí, lo trabajamos siempre, pero este último tiempo se está profundizando. mucho. La falta de lugares donde alquilar, la gente no llega a comprar una casa, es imposible. Individualmente buscamos comprar, alquilar y es imposible, no hay. Y lo que hay es mucha plata que uno con un sueldo de trabajador común no No, llega. no llegas, no llegas. Entonces estamos viendo que hay mucha gente que no tiene hogar. Hace un par de semanas hubo dos noticias que surgieron en el mismo día, dos Ujú. situaciones en las que hay que analizar por qué las personas llegan a tomar medidas tan extremas como ir a vivir a un terreno sin agua, sin Sin baño, nada, en una carpa. con una Sí, carpa debajo de un par de chapas, sí. que no es una situación, no es que uno decide y dice, bueno, qué lindo que me voy a ir a vivir en esta... No, Si claro. llueve me mojo, si hace frío Tengo paso frío, frío. sí. No es una situación que uno elige y que es placentero. Son decisiones que uno toma en la urgencia y en la necesidad de no tener a dónde vivir. Y es un derecho fundamental una vivienda digna para todas las personas. Entonces hay que empezar a trabajar. Nosotros estamos trabajando en una propuesta ahora que no podemos adelantar mucho porque la estamos empezando a crear, pero la idea es empezar a trabajar sobre el derecho a la vivienda, a que la vivienda sea algo accesible para todas las personas. Así que estamos un poco... Es muy preocupante realmente, a mí me preocupa Sí, mucho. sí. Hace 4 años, 5, ponele atrás, con otro gobierno que había, empezaron a florecer los merenderos, ¿no? En San Andrés, en todos lados, ¿no? Pero en San Andrés Giles también. ¿Eso persiste todavía? Sí, y Mm, sobre todo cuando la crisis económica es grande y mm. ahora que se nota, se siente mucho, los merenderos tienen cada vez más llegada, cada vez más chicos que van a comer, cada vez más familias que necesitan que los merenderos y los comedores existan y cada vez más familias que necesitan que el Estado entregue mercadería y solvente, aunque sea una parte, porque la crisis económica es muy grande, es esto, los sueldos no llegan y a veces tenés que elegir entre pagar alquiler y comer y te necesitas un techo y es difícil, pero sí, los merenderos cada vez están más llenos de chicos que van a merendar, cada vez más chicos y familias que van a comer
Y siempre estamos como tratando de organizar un merendero nuevo en otro lado, porque es una necesidad que existe. O sea, es que hace poco fuimos a hacer una nota al CEF y nos llamó la atención la cantidad de chicos en el centro complementario, que no es un lugar obligatorio para ir, sino que van los chicos, se anotan para ir y eso es donde se come, ¿no? Y apenas contaban que, bueno, que muchos chicos van a comer ahí y algunos hasta se llevan, si sobra comida, para sus hermanitos en la casa, ¿no? Eso te da también una foto de la realidad. Sí, sí, totalmente. Es como las familias buscando un lugar donde sus hijos puedan acceder a comida y donde puedan también acceder a llevarse comida a su casa para sus hermanos y poder comer algo de noche. Y que hay una realidad, cuando los niños van a comer a un comedor, sus padres no comen. Y claro, Sus sí, padres sí. se toman un mate con un pedacito de pan, te tomas un té y como que la realidad también es esa. Estamos teniendo niños que van a comer a un lugar y que el Estado debe cubrir esa necesidad, pero estamos teniendo padres que no están comiendo. Claro. Que también hay que tener en cuenta. Muchas veces hablamos, bueno, los niños van a los comedores, pero hay padres que no comen. Es cierto, es muy cierto lo que Sí. decís. ¿Qué te pasa vos cuando ves estas nuevas derechas? Te pongo el caso de Milei, ¿no? Y muchos pibes que te dicen con cierta razón, si lo analizás, el tipo propone algo nuevo que nunca nadie lo propuso y nadie lo hizo, ¿no? Es inútil explicarle que ya se hizo que en Argentina las políticas neoliberales ya las conocemos. Sí. Pero ¿vos qué te pasa cuando ves estos personajes que están teniendo un arrastre importante en la Argentina? No hay que desconocerlo eso, ¿no? ¿Qué Sí. te pasa vos cuando ves eso? ¿Qué opinas? Eh, Esos personajes me generan mucha bronca, mucha impotencia. Porque es muy peligroso su discurso. Es muy Es peligroso. muy peligroso su discurso porque su discurso a veces se escucha muy lindo, Sí, se escucha medio como revolucionario, ¿no? Como sí, muy de sí, romper, rebelde, pero que más allá en lo profundo se lleva por delante todos los derechos de todas las personas, de todos. de todas las personas, porque no es más que neoliberalismo, no es más que eso. Yo lo que veo es que los jóvenes necesitan esa rebeldía. Mm. La necesité yo cuando era más joven, soy joven todavía, pero cuando era más Sí, claro que joven sí. también la necesité. Creo que Sí, la pero nece- Milei no es el Che Guevara. no, para nada, todo lo contrario. Pero me parece que es eso, es que los jóvenes necesitan rebeldía. Y hoy lo más rebelde y más mediático en realidad es esto, es este tipo Sí, de gente que no le importa nada y que dice cualquier cosa y que se lleva por delante los derechos de todo el mundo y que violenta a todo el mundo sí. sin importarle nada. Para mí hay que hacer mucho más mediático el discurso de la izquierda rebelde, de esa izquierda que viene a romper con las estructuras, de esa izquierda que presenta proyectos políticos que rompen con todo y que buscan cambiar la sociedad de raíz. Que eso que buscan, que quieren los pibes, está un poco más de este lado. Y que es más justo, menos violento y que los va a tener en cuenta en el momento de construir. La última que te voy a hacer, y por ahí te pongo en un lío en esto que te voy a Ah, ya. preguntar, ¿no? Pero bueno. Hace poco alguien me dijo, el problema que tiene Argentina que le falta una izquierda, que la izquierda de Argentina es antigua, está atrasada en el tiempo y necesitaríamos en la Argentina una izquierda como hay en Finlandia, en los países nórdicos, donde son países que tienen gobierno de izquierda, pero con una estructura capitalista, una mentalidad capitalista. ¿Qué te parece a vos eso? Eh, Qué Te difícil. puse en un brete, Sí, ¿viste? no soy muy conocedora de los Mm, gobiernos de izquierda de estos países. Para mí la izquierda no es capitalista para nada. ujú, No debería, por lo menos. ujú. Yo creo que la izquierda debe ser anticapitalista y ser anticapitalista implica romper con todas estas estructuras que lo que hacen es generar cada vez más hambre y cada vez más pobreza, porque el capitalismo hace eso. Esta teoría de la copa cuando se llena empieza a rebalsar y le Sí, empieza a llegar todo el mundo. la teoría del derrame. Claro, bueno, la copa no se llena nunca y no se Nunca, derrama nunca. nunca derrama. Crece todo el tiempo y se va llenando cada vez más y la copa empieza a ser más grande y los de abajo se siguen muriendo de hambre. El capitalismo es esto. Nunca jamás
con el capitalismo va a haber una igualdad social, igualdad de clase, igualdad de género, igualdad de nada. ¿Por qué tenés un grupo de un 5% de la población que es cada vez más rica y tiene cada vez más beneficios y todo el resto que pasa hambre y que cada vez es más difícil vivir? La izquierda para mí es anticapitalista y hay que pensar otro modelo de país, de producción, de vida y de distribución de riqueza para que sea un país justo. Gracias por venir. No, y bueno, gracias. nos quedamos a la espera de noticias sobre Soberana. Va a haber Acá estamos pronto. para con el sitio.